Lo que van a escuchar a continuación son dos historias de terror, escritas por Lazarus Cripta. La primera historia ocurrió en la infancia de dos hermanos marcados por la violencia. La segunda en un cañaveral del norte argentino, donde no todos los que trabajan llegan a casa. A veces el verdadero horror no viene del otro mundo, sino de lo que los vivos deciden alimentar. La bruja que nos vengó. Dicen que una madre da todo por sus hijos. Al menos es algo con lo que yo crecí escuchando, por desgracia, y creo que nadie lo puede negar. Las cosas hoy en día no son tan así, haciendo referencia directamente a lo que es el amor maternal. Pero bueno, no es de lo que les quiero hablar en esta oportunidad. En mi caso, mi madre fue una verdadera luchadora. Mi padre nos abandonó cuando mi hermano Gabriel apenas tenía unos 3 meses de vida, y yo tenía los 4 años de edad recién cumplidos. Nos abandonó sin piedad. Vi a mi madre llorando por noches enteras, durante meses, pero al saber que nosotros dependíamos exclusivamente de ella, se puso de pie, secó sus lágrimas y se lanzó a enfrentar el mundo sola, para sacarnos adelante. Cuando mi hermano tenía 5 años de edad y yo los 9, algo le pasó a mi madre. No lo sé, pero empezó a cambiar de repente, y en cuestión de meses ya básicamente ni siquiera la podía reconocer. Me acuerdo que esa noche me despertaron los gritos de Gabriel. Él y yo compartíamos la misma habitación, por lo tanto apenas abrí los ojos lo vi, y comprendí lo que estaba sucediendo. Les prometo que quedé paralizado de miedo al contemplar aquella hórrida escena. Un escalofrío fuerte empezó a congelarme desde los pies hasta la cabeza, tan potente que caló hasta mis huesos. Era mi madre quien provocaba los gritos de mi pequeño hermanito, quien sosteniendo un cinturón de cuero en su mano derecha, lo azotaba sin piedad. En tanto con la otra trataba de quitar los brazos de Gabriel, con los que inocente y desesperado usaba para cubrirse los azotes. «Mamá, por favor, déjalo. Ya deja de golpearlo, por favor, mamá», le pedía suplicante. En teoría, no era la primera vez que lo golpeaba, incluso a mí también lo hacía, pero jamás la vi en ese estado. Parecía una fiera salvaje, un animal que desenfrenado buscaba causar el máximo dolor. No, eso no era un simple castigo más, era furia lo que la movía, odio, locura, desesperación, obstinación para hacerle algo que nunca antes imaginé que una madre podría hacer a un hijo. Lentamente las heridas empezaban a abrirse en el delgado y frágil cuerpo de Gabriel. Aún así ella no se detenía. Continuaba agrediéndolo una y otra vez. Y cuando vi cómo el líquido hemático ya empezaba a salpicar por todos lados, algo dentro de mí se apoderó de mi mente, a tal punto que pareciera que reaccioné básicamente por instinto. Dando un brinco de mi cama corrí hacia ella y la empujé para detenerla. Ella cayó al piso, pero se puso de pie de inmediato, y poniéndose frente a mí. Recién entonces logré ver su rostro y el estado en el que se encontraba. Ella ya no era mi madre. Sus ojos estaban rojos irritados como los de un animal rabioso deseoso de líquido hemático. Siempre fue de cuidar sus cabellos, pero ahora los tenía desgreñados, desprolijos como si estuviera loca. No obstante, fue ver la expresión de su mirada lo que ya definitivamente me aterrorizó hasta el alma. Era maldad lo que sobresalía en la expresión de su cara, ira y cólera, misma expresión que deformaba totalmente su rostro. No, ella ya no era mi madre, era un demonio. Creo que está de más decirles que por haber defendido a mi hermanito, yo también recibí una tunda parecida a la de él. Les vuelvo a repetir, en ese entonces yo tenía 9 años de edad, tan solo 9 años de edad. No merecía estar sufriendo ese castigo. No de esa forma, no de esa magnitud. Al ver lo que mi madre me estaba haciendo, Gabriel entró en un cuadro de desesperación tal que, al no poder soportar la impotencia de verme siendo castigado, se llevaba sus manos a su cabecita y comenzaba a arrancarse sus cabellos. Y por fin mi madre decidió poner fin a nuestro infierno. Sus fuerzas se habían agotado, y no daba más. La expresión de su rostro fue cambiando muy despacio, hasta quedar inmersa en un estado de confusión y asombro, como si ni ella misma fuera capaz de creer lo que acababa de hacer. Aún así no dijo nada.
Dejó caer sobre el suelo ese cinturón con el que nos había dado, mismo que quedó manchado de rojo. Se dio la media vuelta y salió de nuestra habitación. A diferencia de mi hermano, yo no lloré. Sufrí en silencio, por más que con cada azote que recibía sentía como mi piel se iba abriendo, causándome un dolor indescriptible. Cerraba mis ojos con fuerza y mordía mis labios, y mientras iba padeciendo todo eso, llegué a pensar que la intención de mi madre era desvivirme, y por primera vez en esos escasos años que llevaba de vida, sentí odio hacia mi madre. Cuando quedamos los dos solos en la habitación, Gabriel se bajó de la cama y se recostó sobre el suelo en donde yo estaba y me abrazó. Aún adolorido como yo, sin dejar de llorar pronunciaba mi nombre diciéndome que me quería mucho. Al día siguiente mi madre volvió a ingresar a nuestra habitación. Jamás escuché de su boca pedirnos perdón, pero podía ver en su mirada un ligero arrepentimiento por lo que nos hizo. Nos pidió que nos levantáramos de la cama, que nos diéramos un baño para lavar las heridas con líquido rojo reseco que teníamos, y acercarnos a la cocina para desayunar. Nunca supimos por qué nos castigó en esa oportunidad. Jamás lo entendimos, jamás hallamos una explicación, pero eso fue solamente la antesala a lo que se nos vendría más adelante. Roque es el nombre de ese sujeto, o mejor dicho, señor Roque, tal como él nos exigía que nos dirigiéramos hacia su persona. No sé dónde lo conoció ni en qué circunstancias. El punto es que una fría noche de invierno mamá lo trajo a casa, tan solo nos dijo su nombre, y que a partir de ese momento debíamos obedecerle en todo lo que nos ordenara. Y así, quien sería la nueva pareja de nuestra madre, irrumpió en la vida de mi hermano Gabriel y mía, convirtiendo nuestra niñez en un verdadero calvario. No me dio tiempo a ni siquiera digerir ese cambio abrupto que mamá y él nos instalaron, ya que al día siguiente de haberse mudado a nuestra casa, me envió a las calles a trabajar, tanto a mí como a mi pequeño hermanito. Nos mandó así, sin nada, sin medios ni herramientas que pudiéramos utilizar para poder generar los ingresos requeridos, y al decir requeridos me refiero en una manera literal, porque nuestro nuevo papá nos daba un monto mínimo para traer a casa. Caso contrario no nos dejaría ingresar. Les juro que lo cumplía, y aflora en mí tantos sentimientos negativos hacia su persona, al recordar esas incontables veces que Gabriel y yo dormimos en la calle. Precisamente fue en una de esas ocasiones, cuando alguien más haría aparición en nuestras vidas. Esa noche elegimos un parque para pasar la noche. Me acuerdo muy bien que hacía mucho frío, no habíamos comido nada en todo el día. Por lo tanto, Gabriel empezaba a sollozar. Teníamos algo de dinero, el cual habíamos recolectado durante esa jornada. Está de más decirles que no podíamos hacer uso de él. Si el señor Roque nos trataba de esa forma con el simple hecho de no llevar el dinero deseado, imagínense entonces lo que sería capaz de hacernos si gastábamos aunque sea una moneda. Tengan en cuenta que él ya las había contado cuando fuimos a casa. Es por eso que nos echó. Así que no había manera de nada. Fue muy duro para mí, cuando entre lágrimas Gabriel me pidió suplicante: «Hermano, por favor, tengo mucha hambre». Contuve mis lágrimas, y empapado de ira por todo lo que nos estaba pasando por culpa de ese señor, me levanté del césped en donde estábamos acostados. Le pedí a Gabriel que me esperara por unos minutos y me fui. Pero no salí a gastar el dinero. Fui a un restaurante donde ya habíamos ido horas antes. Escarbamos entre los contenedores de basura en busca de alguna sobra, pero no hallamos nada. Ahora tenía la esperanza de que tal vez sería diferente, que tal vez aquel al que llamaban Dios se apiadaría de nosotros y nos daría una mano. Sigiloso buscaba en el interior de las bolsas tratando de no ser visto, cuando de repente escuché esa dulce voz proviniendo desde mi espalda. «¿Buscas algo para comer?». Luego de dar un salto a raíz del susto, me di la media vuelta rápidamente, pensando que quizás iban a sacarme, ya que ni siquiera la calle nos tenía piedad. Al voltear vi a una anciana, una bruja para ser más preciso, y esto no lo digo yo por calificar a la mujer, sino que ella misma se catalogaría de esa manera tiempo después. Tal como les mencioné, di un salto a causa del miedo, y para colmo de males el aspecto que tenía esa mujer asustaba a cualquiera.
Parecía que llevaba semanas sin darse un baño. Y no lo digo solo por la ropa sucia que estaba usando, sino más bien por el intenso hedor que despedía. Definitivamente se trataba de una persona que vivía en la calle, tal cual Gabriel y yo veníamos haciendo en ese último tiempo. Es por eso que cuando me dijo que ella podía ayudarme con lo que yo quisiera, me burlé en mis adentros. Grande fue la sorpresa cuando, estando ya durmiendo junto a Gabriel en el parque de nueva cuenta, esa anciana volvió a aparecer, como si me hubiera vigilado y ahora venía a molestarme otra vez. Pero a decir verdad, cuando vi que nos traía alimentos para comer, sentí que en realidad no tenía malas intenciones. Conforme pasaba el tiempo, se puede decir que nos hicimos amigos de esa anciana. Nos veíamos casi todos los días, independientemente si nos tocaba dormir en la calle o no. Gracias a ella comíamos, y la relación con nosotros fue tal que Gabriela empezó a llamarla abuela. Fue una tarde en la que, luego de haber dejado solo a Gabriel con esa mujer por unos momentos, al regresar los escuché conversando, y lo que mi hermano le decía me dejó perplejo. Le estaba contando todo lo respecto a la familia. De por sí esa mujer ya estaba al tanto de algo. Yo mismo se lo conté, pero jamás le hubiera contado las cosas que en esa ocasión Gabriel le revelaba. El cambio brusco de mi madre, la llegada de nuestro padrastro y lo mal que la estábamos pasando. Cuando logré interrumpirlo, aquella mujer pareció molestarse conmigo, como si quisiera seguir escuchando a mi hermano, pese a que yo se lo estaba prohibiendo. Tomándolo de la mano lo alejé de la anciana, y mientras caminábamos hacia la calle del frente, ella me gritaba que el destino ya estaba marcado y que nada ni nadie lo podría cambiar. Una vez que nos habíamos alejado lo suficiente y habiendo cerciorado de que la mujer no nos seguía, recién entonces nos detuvimos y comencé a reclamar a Gabriel por haber contado esas cosas de más. Él se justificaba diciéndome que ella era buena, que era su abuelita y que nos ayudaría a los dos. Al final, ese día fue un total fracaso en lo que respecta a la recolección nuestra. Al habernos alejado de la mujer y no tener para comer, Gabriel comenzó a llorar de hambre, por lo que usé las pocas monedas que tenía. A fin de cuentas, nuestras vidas ya estaban jugadas. Gracias a Dios no volvimos a ver a esa mujer. Varias semanas después, estábamos durmiendo sobre cartones en un baldío, a un costado de una comandancia. Me desperté cuando alguien mencionó mi nombre, a la vez que alumbraba mi cara con una linterna. Era mi madre, quien con un semblante de preocupación me dijo que nos estaba buscando. No entendía lo que estaba sucediendo. De pronto ahora mi madre decía preocuparse por nosotros, como si todo lo que ella y su pareja nos hicieron en todo ese tiempo no importara. Por un momento llegué a pensar que se trataba de una trampa, que al llegar a casa nos esperaba el señor Roque para darnos una golpiza por el tema del dinero. Pero Gabriel estaba tan entusiasmado y alegre, que preferí no decir nada y dejar que pasara lo que tuviera que pasar. En efecto, el señor Roque estaba en casa, pero no nos estaba esperando y menos para castigarnos. Estaba tendido en la cama, y su aspecto era impactante. Estaba flaco, muy flaco, enfermo, triste, preocupado. Cuando nos vio entrar a la habitación no dijo nada, pero pude ver una expresión de odio hacia mi hermano y a mí. Mi madre se dio cuenta de ello, y para evitar inconvenientes, nos llevó a la cocina y nos sirvió de comer. Minutos después supimos lo que había sucedido. En todo el tiempo en el que estuvimos ausentes en la casa, el señor Roque comenzó a enfermar. Nadie supo qué es lo que tenía, y se negaba a ir a un hospital. Empezó a empeorar día a día, y a la vez mi madre comenzaba a extrañarnos y a arrepentirse de todo lo que nos había hecho. Les juro que me costó creerle. Nos hizo tanto daño y que ahora nos estuviera diciendo esas cosas. Me parecía irreal. Por una vez más, Gabriel era feliz con estar junto a mamá otra vez. Vi a ese sujeto decaer día a día. No había noches en las que no lo escuchaba gritar, pero de dolor, de sufrimiento. Sumado a eso, su cuerpo empezó a tener un nuevo síntoma, el cual consistía en que, literalmente, la piel se le iba desprendiendo de a poco. Daba náuseas verlo así. Ya básicamente tenía sectores en el cuerpo en los cuales tenía la carne expuesta. Despedía un olor nauseabundo como el de un cuerpo en descomposición,
Concretamente, ese hombre era un difunto en vida. Y lamentablemente pasó. El señor Roque falleció un mes después de que mi madre nos llevara de regreso a casa. Curiosamente, ella empezó a volver a ser la de antes, esa la que amábamos, y por más que no entendía qué rayos había sucedido, opté por vivir el momento. Fue ya en la vida adulta, cuando en una plática ocasional con mi hermano Gabriel, en una de esas visitas que le hacía, por algún motivo recordamos a Roque. Justamente estaba a punto de mencionar el misterio que encerraba su enfermedad y posterior fallecimiento. Pero como si Gabriel me hubiera leído la mente, me dijo aquello que no solo lo explicó todo, sino que a la vez me invadió un escalofrío intenso. Fue ella, la anciana que nos ayudaba cuando siendo niños vivíamos en la calle. Ella me dijo todo lo que pasaría, pero que no debía contarle a nadie. Ella le hizo todo eso a Roque. Él le hizo brujería a mamá para que nos odiara y así se quedara con nuestra casa. Pero esa anciana nos vengó, pues ella lo enfermó con un contrahechizo. Por cierto, su nombre era Amanda, y era una bruja. Diabólico contrato. Mi nombre es Federico Sáenz Peña y soy de Argentina, de un pueblo remoto de la provincia de Tucumán. Trabajo en las plantaciones de caña de azúcar desde que era un niño, cuando mi padre solía cargarme en su vieja bicicleta y me llevaba, y mismo oficio en el que me desempeño hasta el día de hoy, y creo que moriré haciendo este mismo trabajo. Justamente fue en esos días de los ensueños de infancia cuando comenzó todo, cuando ni siquiera había despertado al mundo todavía, pero a mi destino no le importó en lo más mínimo, y quiso hacerme vivir aquella espeluznante experiencia que cambiaría mi vida para siempre, tirando mi infancia por la borda. Era una de esas tardes nubladas, cuando al clima del pueblo le entraba la locura de amanecer soleado, y en cuestión de horas cambiar a lo contrario. Como era nuestra costumbre, papá me levantó a las 4 de la madrugada, y una vez más iba sentado sobre el soporte de su vieja bicicleta, cabeceando y tratando de vencer el sueño. Buenos días, don Sáenz. ¿Qué tal la jornada de hoy? Parece que va a cambiar el tiempo. ¿Qué me dice usted? Nos recibió diciendo una vez en las plantaciones don Duarte, el encargado de todo, un viejo risueño pero detestablemente malo con los trabajadores. Pero sí, el viejo era muy bueno en lo que hacía. Con la soberbia sudando por los poros me contaba que él nació en los cañaverales, que él hablaba con las plantaciones, que era el dios del lugar. Yo nada más lo escuchaba con atención, pero no me quedaba más que eso por hacer, porque eran esos pequeños momentos de descanso en los que nos sentábamos a almorzar, y el vuelo apuntaba directamente hacia mí para sentarse a mi lado. No sé, mi padre me decía que yo le caía bien, y por eso era así conmigo, y que tenía mucho que ver que yo era el único empleado niño que el viejo tenía. Tenía razón el viejo, siempre tiene razón, parece que es un adivino, un brujo, porque todo lo que anuncia se cumple. Nos decía don Rojas, uno de los empleados también y compañero de tragos de mi padre, haciendo referencia al cambio brusco de clima que ya se estaba haciendo notable. Eran como las 3 de la tarde cuando el cielo ya estaba negro. Yo trabajaba a la par de mi padre, cercanos a los otros empleados. Éramos más de 20 en esa oportunidad, y todos fuimos testigos cuando aquel fenómeno comenzó. Las carcajadas de una mujer comenzaron a oírse en los alrededores. Sonaba cerca, como si estuviera justo al frente de nosotros, donde había un pequeño arroyo y al otro lado ya empezaba el monte. Más allá de que eso era bastante fuera de lo común, haciendo referencia a que nunca antes habíamos escuchado algo así. Lo más sorprendente fue que al parecer todos reaccionamos de la misma manera y exactamente al mismo tiempo. Todos nos erguimos al oír aquello. Atónitos dirigimos la mirada hacia el monte, como buscando el origen. Apenas se escuchó de nuevo. Todos quedamos paralizados, enmudecidos, sin ni siquiera poder dar un simple parpadeo. Fue como si esa mujer hiciera más que emitir esas carcajadas. Era como si un hechizo, un encantamiento se apropiara de cada uno de los presentes. Pasados unos segundos de estar presos de ese trance, coincidiendo con que esa mujer dejó de reírse, recién entonces recuperamos nuestros cuerpos,
siendo el primero mi padre, quien tomándome de la mano me sostuvo fuerte a modo de protección. Pero lo peor aún no sucedía. Una ligera brisa se deslizó por el ambiente. Al principio fue aire puro lo que percibimos, pero instantes después se convirtió en una pestilencia que nos provocó unas náuseas intensas. Es más, los más ancianos del grupo no pudieron soportarlo y empezaron a vomitar tal cual fueran débiles ebrios. Un nuevo fenómeno se manifestó seguido a eso. Se trataba de gruñidos, como si una fiera estuviera por ahí cerca, observándonos, acechándonos, estudiándonos para así lanzarse sobre nosotros dando el zarpazo, aturdidos y temerosos ante lo desconocido. Y teniendo en cuenta que esos gruñidos se hacían cada vez más grotescos, nos obligó a ponernos a la defensiva de inmediato. Y entonces de repente esa criatura apareció desde entre las malezas. Y para serles sincero, mi cuerpo comenzó a temblar de terror apenas esa cosa quedó por completo a la vista de todos. Imagínense un perro negro enorme, cubierto de un pelaje tan brillante que parecía brillar a pesar de que el cielo estaba nublado y no había sol. Sus extremidades eran más gruesas de lo normal, robustas, y en su espalda sobresalían una hilera de pelos, tal cual una fiera salvaje a punto de agredirme. Su hocico, al igual que los detalles que les estoy dando, era más grande de lo normal, y unas filas de dientes puntiagudos y mojados por una chorreante saliva le daban un aspecto espectral, como si esa criatura viniera directamente desde el infierno. Ahora bien, si de por sí ese monstruo nos dejó horrorizados, lo que vendría a continuación nos dejó aún 1000 veces más estupefactos. Una figura oscura salió desde el mismo sitio desde donde ese perro hizo su aparición. Su fisonomía se asemejaba al de una mujer, maltrecha, deforme, con un aspecto tan negro que apenas podíamos diferenciar sus ojos rojos en su repugnante rostro. Su cabellera era larga, llegándole hasta la altura de la cintura aproximadamente, pero lo más impactante era su altura, pues sin exagerar esa cosa medía como 2 metros. Vi cuando muchos de los empleados se dieron la media vuelta y se lanzaron a correr despavoridos. Yo me abracé fuertemente a mi padre, y mientras comenzaba a llorar de miedo, esperaba el momento en el que me indicara para emprender también nosotros la huida. «Quédate quieto, no te muevas. Hijo, por favor, no tengas miedo. Yo te voy a proteger, pero no te muevas», pronunció mi padre sosteniéndome aún con más fuerzas. Está de más decirles que eso me confundió en sobremanera, pero si mi padre me decía eso, yo confiaba que él me cuidaría sin importar lo que pasara. Alcancé a ver cuando, manteniendo aquel espectro su postura, el monstruoso animal empezó a moverse con movimientos lentos, para así comenzar a caminar hacia nuestra dirección. Mi padre también lo notó. Fue por ese motivo que me giró de tal manera que quedara de espaldas a esa criatura, como tratando así que yo no siguiera mirando. Si no mal recuerdo, de los más de 20 que estábamos presentes en las plantaciones en ese instante, únicamente fuimos unos 11 los que nos quedamos ahí. Eso me hacía cuestionar aún más, pero era como si ellos creyeran que eso era lo mejor, siendo uno de ellos también mi padre. Todos los demás corrieron, y cuando escuché a mi padre lanzar insultos hacia esos 2 seres infernales, para casi de inmediato ver a ese animal pasar corriendo a toda velocidad por nuestro lado, supe que en verdad quedarnos ahí fue buena idea, pues ese ser se lanzó a perseguir a los que habían huido. Me acuerdo claramente cuando mi padre me tapó los oídos, como anticipándose hacia lo que pasaría. Sin embargo, eso no ayudó mucho, pues aún así pude escuchar lo que mi padre trató de que no oyera. Eran gritos de espanto, de terror, de miedo. Eran ellos, los empleados que acababan de escapar. Comprendí que la criatura logró alcanzarlos, y solo Dios sabe lo que les estaba haciendo. «Nosotros cumplimos. Maldita bruja, déjanos ir», escuché decir a don Rojas, quien era uno de los que se había quedado. Les vuelvo a repetir, mi padre me había colocado de tal manera que yo no pudiera ver esa cosa, por lo tanto no podía ver lo que estaba sucediendo, pero sí podía entenderlo. Había algo entre este reducido grupo que quedamos y ese ser, o mejor dicho, debería decir esa bruja, tal como don Rojas la nombró. A continuación,
Mi padre me dijo casi murmurando que me quedara tranquilo, que nada me pasaría y que ya pronto terminaría todo esto. Él me dijo la verdad, pues a los pocos segundos, los gritos de aquellos empleados que decidieron correr finalmente fueron aminorando poco a poco hasta que el silencio regresó. El olor repulsivo también fue desapareciendo, y aquella brisa que lo había traído ahora nos invitaba a respirar aire puro una vez más. Recién entonces mi padre volvió a hablarme con normalidad. Me preguntó cómo me sentía, mientras me daba la media vuelta como pretendiendo que mirara de nuevo hacia donde habían aparecido esos dos seres demoníacos. En efecto, lo hizo para asegurarme de que en verdad ya estaba fuera de peligro, pues aquella cosa oscura ya no estaba, y el animal no volvió a aparecer. En verdad vino de nuevo la desgraciada, pero qué cobarde es. Ya se fue. Y los demás, no me digan qué, dijo don Duarte, cuando a los pocos minutos llegó hacia donde estábamos nosotros. Al parecer usted es muy bueno adivinando el futuro. Dígame cómo lo hace, viejo desgraciado, le dijo don Rojas parándose amenazante frente a este. Por unos momentos llegué a pensar que se iban a agarrar a golpes, pero a los pocos segundos ya estaban hablando como si nada. Tal confianza había entre ellos dos, pero al parecer la situación con mi padre era muy distinta. Mi hijo está hoy aquí. Él tuvo que presenciar todo esto, y tú sabías que vendría. Nunca me dijiste que hoy sería el día. Si alguna vez le pasa algo a él, te juro que yo mismo aplastaré tu cabeza con mis propias manos, y haré lo mismo con esa maldita bruja y su perro. Ya estás advertido. Acto seguido, y sin mediar una palabra más, mi padre volvió a subirme a su bicicleta y emprendimos el camino a casa. Nunca me atreví a preguntarle a mi padre qué había ocurrido esa tarde. Lo cierto es que ellos sabían qué era esa cosa y cómo proseguir, como si ya la hubieran visto antes. En cuanto al destino que les tocó a los que huyeron, es decir, aquellos que gritaban horrorizados, no los volví a ver nunca más, pero creo que también ustedes saben cuál pudo haber sido su desenlace. Con el paso de los años el pueblo fue creciendo, y llevando oculto en mi memoria lo sucedido aquella tarde. Eso a petición de mi padre. A nadie escuché hablar sobre el destino de esos empleados. Era como si ellos nunca hubieran existido. Es verdad, no pertenecían a esta zona, pero de algún lado tuvieron que haber venido. Y está de más mencionar que tenían familias que de seguro los estarían buscando. Volví a ese lugar, créanme. Varios años después, cuando ya había cumplido los 18 años de edad, cuando lamentablemente mi padre ya había partido de este mundo, y por cuestiones de dinero me vio obligado a dedicarme a ese trabajo otra vez, tal como lo hacía cuando era niño. Don Sáenz, pero mira nada más cómo has crecido. Escuché una voz decir a mis espaldas. Al voltear no pude creer lo que estaba viendo. Era don Duarte. Ese viejo desgraciado aún seguía con vida. Pero claro, ahora estaba mucho más añejo, tanto que daba escalofríos con solo verle la cara. Todos eran rostros nuevos para mí, y don Duarte no frecuentaba las plantaciones como lo hacía en aquellos tiempos. Ya habían pasado como unos 3 meses desde que había comenzado a trabajar en ese sitio, cuando en una oportunidad el viejo se presentó. Habló con uno de los más veteranos del grupo, luego sabría que era el nuevo encargado del grupo. Después de eso se marchó, siendo ahora ese nuevo encargado el que empezó a tener una conducta extraña, acercándose a algunos empleados particulares y hablarles con disimulo. Yo preferí ya no prestarles atención y enfocarme en lo mío, pero sentí cuando se me heló la sangre, cuando minutos después escuché mencionar mi nombre, y al voltear vi que se trataba de ese veterano. Sáenz, hoy a la tarde viene. Ya sabes lo que debes hacer. Duarte me dijo que ya estuviste aquí con tu padre en una de esas visitas, así que ya sabes a qué me refiero. Cuando llegue aquí no corras, o la bruja te confundirá con los otros. Claro que comprendí a lo que se refería, y fue por eso que me quedé paralizado del miedo. Así es, de quien me hablaba fue de esos dos seres infernales, que siendo las 3 de la tarde como la primera vez que los vi, apareció frente a nosotros,
Todo se volvió a repetir, el olor nauseabundo anticipando el evento siniestro, las carcajadas de la mujer, ese mismo perro monstruoso haciéndose presente, y al final aquella bruja, teniendo exactamente el aspecto con el que la recordaba. Apenas esa tarde tuve acceso al misterio que carcomió mi cabeza durante todos esos años, y sé que lo que les voy a contar a continuación será considerado extremadamente malvado para algunos. Y para serles sincero, yo también pensé de esa manera, pues luego de que ocurrió el acto abominable quise escapar de ahí, pero me detuvieron prometiéndome darme una explicación, misma que les compartiré ahora. En cierta forma, esos empleados eran víctimas de aquel animal, pero no crean que eran tan inocentes como muchos pensaríamos. En realidad se trataban de personas de malvivir, delincuentes, criminales, abusadores, estafadores y todos esos seres inservibles y dañinos para la sociedad. Nunca me dijeron cómo hacían para reunirlos a todos y traerlos aquí, pero sí me explicaron con qué fin lo hacían. Creo que no hace falta decírselos, pero aún así lo diré, porque les prometo que todavía se me eriza la piel con solo saber lo que sucede entre estas plantaciones. Esos malhechores, esos malvivientes de la sociedad, se convertían en alimento para esa criatura, el cual era considerado como la mascota del diablo, que tanto terror provoca por estos lados hasta el día de hoy. Y la bruja es tan solo quien se encarga de indicarle cuándo lanzarse a cazarlos. Como les dije al principio, en la actualidad todavía continúo trabajando en este lugar, pero las cosas ya no son como antes. Y creo que la razón por la cual ahora es así, es porque ya no existe el diabólico contrato que tienen los dueños de la empresa con esa bruja, que según dicen sigue viviendo hasta el día de hoy. Y ya para finalizar, debo aclarar que tanto los datos de los nombres y apellidos de las personas, como así también de los lugares geográficos que hago mención en este relato, son ficticios, pues no quiero tener inconvenientes con nadie, y menos con esa bruja que no muere nunca, la que para nosotros es conocida como la encargada de alimentar a la criatura.